¡Mua! Quiero casarme con este sope. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Hoy le vamos a hacer honor a la palabra garnacha y qué mejor si esta garnachita va frita en manteca. En este lugar de muchísima tradición, aquí en esta zona de La Merced, vamos a comer unos sopes gigantes aquí en la Nueva Palma. Lugar muy movido, con mucha tradición y podemos encontrar unas cuantas cosas nada más. Tacos, pero también los especiales, los sopes gigantes, con una cosa que es lo que pide la mayoría de la gente, todavía no les voy a decir qué es, y su respectiva longaniza. Vamos a pedir. ¿Cómo les explico lo grande que es este sope, amigos? Bueno, digámosle sope porque aquí le dicen el gran sope. Una cosa hermosa, mezcla de colores, hay mucho contraste, los brillos, la manteca, la carne, el repollo, la cebolla, los nopales, la salsa. Eso es lo que es un sope de la Nueva Palma. Ese es el que más se pide la gente y el que obviamente ya hemos probado por acá, pero es que tenía muchísimas ganas de mostrarles esta sabrosura. Por lo menos para mí un sope tiene que llevar en la base frijolitos, pero aquí no me interesa, no me importa que le llamen como le llamen, porque la verdad es que esto es una joya. Ahorita llegamos temprano porque sabemos que a partir de las 12, de la 1 de la tarde, esto se vuelve una locura. Pero bueno, ya que se enfrió un poquito, porque eso sí, te lo entregan luego saliendo de la parrilla, vamos a pegarle tremendo mordidón. Esto es toda una joya. En el aspecto redondo, tanto del lugar como de lo que me estoy comiendo. Algo que no les dije, pero lo van a estar viendo en este momento, es que todo aquí pasa por manteca. Desde la carne hasta el huevito, que también puedes pedir uno con huevito. Y especialmente la masa. La preparan aquí, están constantemente amasando, le ponen un poquito de todo para que justo tenga la consistencia adecuada para que cuando pase por la manteca, burbujee y esté en ese jacuzzi, no se despedace. Miren que también agradezco que en esta ocasión no está tan picante la salsa y se sientan los chiles habaneros, el chile manzano, pero sin llegar a que se te escurra el moco, porque se disfruta un poquito más. Esencialmente con estas cosas que son bastante sencillas, quieres tener el sabor de la masa junto con la salsita y eso es todo. Esto que se ve aquí adentro, y creo que no les había mencionado, perdónenme la vida, pero estaba muy emocionado, es bistec molido. Sé que parece picadillo, sé que podría parecer solo carne molida, pero es el bistec. Cuando lo están poniendo, de hecho se ve la grasita, es como un porcentaje bastante bueno entre la carne magra y la grasita, y lo dejan caramelizando un poco con la salsa, y el olor que libera hace sí o sí que por lo menos voltees mientras vas pasando. Después de cuando estás haciendo tus compras, esto es inevitable. Tienen la técnica y también tienen la experiencia. Bistec molido para todos y para mí también. Tal vez uno se vaya con la idea de que esto llena muchísimo, o no sé si es que yo como bastante, pero a pantalla, la verdad es que sí cabe otro. Entonces vamos a pedirnos uno más porque estas oportunidades nunca se presentan, así que hay que aprovechar. Aquí está el segundo, y por si fuera poco, aparte del bistec molido le pusimos chorizo con papas. Aquí hay que entrarle duro, porque veo que algunos lo están pidiendo así, campechano, pues también, pero algo que sí veo que no muchos hacen y yo se lo recomiendo porque sé que va a saber bien, es ponerle un toque de salsa extra hasta arriba. Ya después se arrepienten, pero de que se ve bonito, se ve bonito. ¿Cómo de que no, papá? Ahí está. De que se puede, se puede. Es con fe. ¡Mua! Quiero casarme con este sope. Fíjense que yo ya tenía mi corazón ganado. Ya se lo había ganado el steak molido, pero esta longaniza está tan pero tan sazonada que agrega muchísimo. Un toque saladito, se siente perfecto el jitomate sazonado con los chiles que le pueden poner, la papita infaltable. Creo que también es una combinación bastante única que deberían de probar. Este sí es como para compartir porque se siente más pesado. Y aparte con el toque de la salsa que les dije, hace algo inigualable. Algo importante que tienen que preguntar cuando estén pidiendo su sope es ¿qué tan picosa está la salsa? Porque hay días que me ha tocado que no está tan picosa como hoy, y hay días en donde está súper picosa. Este lugar, de hecho, pueden preguntar a las personas de La Merced que vienen a comer aquí, es conocido por sus salsas. Se pueden ver, como les había comentado, los chiles habaneros, chile jalapeño verde, chile jalapeño rojo,
Así que dense una idea de la potencia que llega a tener. Afortunadamente hoy nos tocó en un nivel muy moderado, entonces podemos seguirle comiendo. Para que vean si está un poquito más difícil de morder. Pero lo disfruto, se disfruta. Creo que este es un sope que representa perfectamente el lugar en donde estamos. El centro de la Merced, justo enfrente del mercado, mucho movimiento, hay muchas personas pasando. De hecho, creo que en un momento ya se los había comentado, pero estos lugares que están en el centro dan ganas de comer rápido porque ves tanto movimiento, crees que se te va a hacer tarde. Y justo que esta posibilidad de conseguir un sope tan económico, tan rico, habla muy bien del lugar y obviamente de la zona. Por eso amo la Ciudad de México y creo que este sope representa perfectamente al centro histórico de la misma. Creo que este aporte que da el repollo, la cebolla en cuanto a texturas y en cuanto a otro tipo de frescura con el bistec molido también es algo que no había mencionado como tal y es un diferenciador. La verdad es que son de esas cositas pequeñitas que hacen mucho la diferencia y a personas como yo que nos gusta tanto el repollo creo que nos enamoran también. Aquí estoy hablándoles como tal del de bistec molido con el de longaniza, pero es algo que no debía dejar pasar. Más de 80 años de la Nueva Palma brindándonos garnachitas perfectamente preparadas al buen bolsillo, a la gente y a los amantes de toda la comida callejera. ¡Qué bonito! Y ahora sí, lo que todos estaban esperando, y aunque usted no lo crea, este sope de unos 25 centímetros de diámetro les va a costar, pongan redobles por favor, 30 pesitos con su respectiva carne y todo lo que vieron. De hecho, el campechano no supe cuánto costó, déjenme pregunto. Mano, ¿el campechano cuánto cuesta? 30. 30 igual, es igual. Ah, la verdad. ¿Cuesta 30 igual? Pues ahí lo tienen, amigos. Yo pensé que iba a costar más, como 40, pero cuesta 30. Este lugar es una joya. Aprovechen, por favor. ¡Wow! Simplemente no tengo palabras. La gozamos, comimos muy rico, la pasamos bien, conocimos gente muy agradable. Y si ustedes quieren tener esta misma experiencia aquí en los sopes de la Nueva Palma, tienen que venir a Circunvalación número 611, casi esquina mejor dicho, con Misioneros, literalmente enfrente del metro La Merced. No hay pierde, todos lo conocen, así que vengan a comer muy rico. Y si tienen más recomendaciones, por favor pónganlas en la parte de aquí abajo. A mis redes sociales, a mis redes sociales en la parte de acá abajo, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y también comenten qué fue lo que más se les antojó y cómo se pidieron ustedes su sope, con salsa, sin salsa, con carne, sin carne, hay sencillos, hay de todo, así que vengan a comer. Nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y gocen la experiencia de estar comiendo aquí frente a la Merced. La verdad es que esto es bastante único, especialmente los que vienen de fuera. Hasta luego, jefe. Y olvídense, recuerden siempre ser buena onda con la gente. Siempre le alivian el día a las personas eso.